buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Hay una completa indignación en el país por el hundimiento de un proyecto anticorrupción en el Congreso de la República que eliminaba el beneficio de casa por cárcel a los funcionarios corruptos, entre otras iniciativas que ayudaban a luchar contra este flagelo. Una serie de errores, una serie de episodios que aún no están debidamente explicados, dieron al traste con esta iniciativa. Se está a la espera de si el presidente Duque puede convocar o no en las próximas horas a sesiones extraordinarias para conciliar este proyecto en el Congreso de la República, pero lo cierto es que ha quedado un mal sabor en la opinión pública por este impasse en el Congreso. Vamos a hablar de este tema esta noche con nuestros dos invitados y también de una consulta, una papeleta que propone el senador Álvaro Uribe que se vote en las elecciones de octubre para rechazar el consumo de drogas en el espacio público. Y también, a propósito del Congreso, vamos a hablar de la legislatura que termina. ¿Fue bueno o malo el balance del Congreso? De eso conversaremos también esta noche. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Muchas gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y quiero efectivamente confirmarle que la Oficina Jurídica de la Presidencia y el Ministerio del Interior están evaluando precisamente las implicaciones de esas decisiones que se han tomado en las últimas horas en el Congreso y que, como usted bien advierte, Jessy, tienen indignado, por decirlo menos, al país. Y el presidente Iván Duque, que continúa por fuera del país, está evaluando si convoca esas sesiones extraordinarias, no solo para volver a retomar este tema del proyecto que elimina la casa por cárcel para los corruptos, sino también, por ejemplo, para que se trate de debatir el proyecto que establece los pliegos tipo, el que ordena rendición de cuentas, el que permite publicar la declaración de renta a congresistas, a funcionarios públicos, todo dentro del paquete anticorrupción, aunque también algunas voces del liberalismo ya han anticipado que están dispuestos a presentar un nuevo proyecto anticorrupción en la próxima legislatura. Pero lo cierto es que muchos advierten que por lo menos en la Cámara de Representantes hay muchas dudas acerca de la actuación de su presidente, del señor Chacón, frente a lo que significó la no conciliación de esta iniciativa. Y para analizar estos temas esta noche nos acompaña el concejal del Centro Democrático, Diego Molano, habitual panelista de este programa. Concejal Molano, un gusto como siempre tenerlo aquí esta noche. A ustedes muchas gracias por la invitación. Concejal. Al doctor Alfonso un saludo especial. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Alfonso Prada, exsecretario general de la Presidencia de la República, un hombre cercano al expresidente Juan Manuel Santos. Doctor Prada, debutando hoy en nuestro espacio aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Lo habíamos tenido, pero como secretario. Claro, como secretario general, pero como panelista, ahora debutando. Doctor Prada, buenas noches. No, muy buenas noches. Vine a hacer un balance de cierre del gobierno del presidente Santos. Ahora voy invitado a un balance de cierre del primer año legislativo del gobierno del presidente Duque. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos, doctor Diego Molano. ¿Qué sensación le produjo a usted lo que ocurrió en las últimas horas en el Congreso de la República cuando se cayó por completo este proyecto anticorrupción? No, yo creo que la misma sensación de la mayoría de los colombianos de indignación. De hecho, yo voté la consulta anticorrupción, yo la anuncié públicamente y la voté, porque creo que a pesar de que había algunos artículos de que ya estaban señalados en la ley, la indignación y el llamado a que el gobierno, los políticos, el Estado en general tome decisiones y mande señales claras frente a la corrupción era evidente, y pues se vieron los resultados de la consulta. A mí me parece que lo que sucedió ayer es lamentable, porque el país espera decisiones concretas y una posición frente a la lucha contra la corrupción. Es que a los bogotanos no se nos olvida cuando vimos que los Nules tuvieron casa por cárcel, cuando recientemente pues terminaron ya por fuera de la cárcel y además no les cobraron la indemnización de lo que se robaron de los bogotanos. Aún a nosotros no se nos puede olvidar ese caso, y pues este es un hecho concreto de lo que los bogotanos quisiéramos ver, es a los Nules en la cárcel y pagando toda la indemnización y no en la casa por cárcel. Por eso, por lo de ayer, la indignación general es enorme y la insatisfacción, y lo que esperamos es que el Congreso rápidamente retome, ojalá en las secciones extras, o si no, que se pueda volver a discutir el proyecto de ley lo más pronto posible. ¿Qué dice don Alfonso Prada? No, yo, pues además de lo que se menciona por Diego, yo creo que hay una indignación fuerte es por la forma como procede el Congreso de la República, porque ese carretazo pues de
de que no alcanzaron a conciliar, que hubo un conciliador de primero. No creer. Pero además, mire el tamaño. La ministra del Interior llama al congresista Vallejo y le dice, váyase a la comisión primera de la Cámara, siéntese allá con el senador Barón, que es el otro conciliador, y concilien el tema. Y llega él a conciliar, se reúnen un rato y cuando se da cuenta él no es el conciliador apenas está siendo notificado, es otro congresista de apellido Cristo, y Cristo es notificado cuando prácticamente ya se ha levantado la sesión plenaria de la Cámara en la que era indispensable radicar la conciliación y anunciar su votación para el día de hoy. Luego no había ya posibilidad. Antes de que nos dé su opinión, déjeme agregarle un tema para que la gente vaya entendiendo todo lo que esto significa. Dice el señor Vallejo en su explicación que es que él iba a conciliar un proyecto panelero. En la comisión primera de la Cámara. Que para ese era el que él estaba encargado. Que él estaba encargado. Pero que le dijeron de este tema y él... ¿Cómo así? Yo no era el... ¿O no había voluntad de la Cámara pero entonces, de Representantes? ahí es donde hay un carretazo enorme en donde casi que todo el mundo está diciendo mentiras. Que esté involucrada la ministra del Interior enviando a un congresista a una conciliación de la que no es conciliador, pues es una cosa realmente atípica. Yo tuve la posibilidad de ser congresista ya hace muchos años, tenía la edad de Yesid, era muy joven, era muy joven, o la de Diego. Existía el Congreso. El Congreso tenía una cámara, de repente y yo fui no nos acordamos. ponente de una de las 1000 reformas a la justicia, fui ponente, llegó el momento de la conciliación, como yo había sido el ponente de la iniciativa, en teoría uno pasa automáticamente a ser el conciliador, como lo fue Barón en el Senado, porque uno conoce el tema y lo concilia. Realmente eso se concilia en 10 minutos porque son 3 o 4 temas de diferencia entre una y otra Cámara. Uno sabe cuáles son, se somete a consideración de los conciliadores y si no hay acuerdo se vota entre la mayoría de ellos y se adopta. De tal manera que la conciliación no representa gran tiempo, ni gran dedicación, ni nada parecido. Cuando yo me estoy alistando para la conciliación de la reforma a la justicia, llamo a la Secretaría General, digo, ¿por qué no me han comunicado si hay que conciliar hoy mismo? Y me dicen, no, es que usted no es conciliador. Para que se vayan de para atrás, han nombrado de conciliador en su reemplazo a Chacón, el hoy presidente de la Cámara. Luego, uno sabe en el trámite cómo es una conciliación, cómo se hace rápido, cómo se hace bien. De tal manera que todo este cuento de que se equivocaron con uno, con el otro, que la ministra mandó al uno y al otro, es una descoordinación que me hace pensar que lo que no quieren es contar que no querían el proyecto y lo que la gente le indigna es que la traten de boba. Lo que tienen que decir es por qué no les gusta. Yo he visto abogados de altísima reputación hoy en las redes sociales defendiendo el hundimiento del proyecto, diciendo es que el problema no es de casa, el problema es de la construcción de cárceles. Se lo he escuchado 1000 veces a Peñalosa en Bogotá. Hay que tener suficientes cárceles, las cárceles tienen que ser dignas, tienen que ser resocializadoras, tienen que haber patios en donde los seres humanos sean tratados con dignidad y se acaban los privilegios en vez de estar en un proyecto de estos. Eso lo han dicho abogados. Hoy, pues hombre, si eso era lo que querían, pues que le digan la verdad al país, pero que no nos enreden pues porque se equivocaron con una conciliación. Sí, concejal Diego Molano, ¿hay alguna responsabilidad del gobierno, de la ministra del Interior en este episodio? Teniendo en cuenta que la ministra Erika fue en su momento congresista, conoce muy bien cómo se tramitan y se manejan los asuntos en el Congreso, ¿le cabe alguna responsabilidad al gobierno Duque en esta situación? O en el fracaso de todo el paquete anticorrupción, que entre otras cosas fue una iniciativa votada sin duda, pero respaldada ampliamente por el presidente Iván Duque. ¿Se acordarán ustedes de esa reunión que hizo en la Casa de Nariño para comprometerse públicamente con sacar adelante estos proyectos que, fracaso total, están en ese momento hundidos? Pero de ninguna manera se puede atribuir esa responsabilidad al gobierno nacional. El presidente Duque se comprometió con esas reformas después de los resultados de la consulta y a pesar de que la consulta no ganó, entendiendo el clamor de los ciudadanos de la necesidad de una reforma, pues se comprometió con ellos, comenzaron a darles trámite. De hecho, este año le dieron trámite de urgencia, el gobierno pidió el trámite de urgencia y acompañó las iniciativas y aceptó otras iniciativas presentadas por otros partidos. O sea que el gobierno y el presidente Duque están absolutamente comprometidos. No considero que sea una responsabilidad de la ministra, básicamente el que es el responsable del trámite al interior del gobierno pues está en las presidencias, en este caso particular la presidencia de la Cámara donde está la discusión. Yo lo que creo es que aquí hay que decir qué pasó,
cómo se retoma este problema y cómo se soluciona esta posibilidad de que tengamos rápidamente una legislación que vaya en la dirección correcta de luchar contra la corrupción, que eso es lo que esperamos todos los bogotanos y todos los colombianos, pues ante la indignación que vemos de todo lo que ha sucedido en los últimos años. Pero por supuesto aquí el compromiso del gobierno del presidente Duque es total y de la ministra total, y han apoyado esta iniciativa. Por supuesto han habido unas dificultades en el trámite de los proyectos, y aquí hubo una discusión muy larga durante mucho tiempo con las no objeciones que pudo haber afectado este trámite, pero era un debate que debía darse y desafortunadamente no se aprobó, y eso afectó la discusión de otros proyectos. Pero el gobierno está comprometido. No, yo creo que le cae una responsabilidad enorme. En general, el gobierno es quien conduce la legislatura, el gobierno es quien señala las prioridades, los ministros están al frente de cada uno de los proyectos. Imagínese usted si la directora de planeación logró sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, semejante pesadez en extensión y en complejidad de proyecto. ¿Cómo no van a sacar un proyecto de 40 artículos que además viene avalado por más de 11 millones de colombianos en las urnas, etcétera? Claramente el gobierno tiene ahí una responsabilidad. No llegaron los mensajes de urgencia. Un proyecto de estos, cuando el presidente se compromete efectivamente a que le va a dar prioridad, le presenta un mensaje de urgencia y en 1 o 2 meses puede ser ley de la República. Estamos terminando el año de legislatura y no lo fue. Y se está votando a última hora, pues obviamente se presta para cualquier tipo de desfaz como el que pasó el día de ayer en el Congreso de la República. Yo sí creo que ahí hay un incumplimiento del gobierno, hay una ausencia de liderazgo concreto de la ministra, y el resultado es pues el fracaso de la legislatura en eso. Los congresistas pero no claramente... puede decirse que hay incumplimiento del gobierno, porque el gobierno se comprometió a presentar las reformas, a avanzar las reformas, y hay unas decisiones de agenda legislativa que los partidos tomaron decisiones, pero aquí el presidente de la Cámara es del Partido Liberal, entonces no pueden decir que eso es una responsabilidad, que son los partidos que han tomado la decisión de ser independientes frente al gobierno. Claro, cuando el gobierno da un trámite de urgencia y el legislativo actúa con los congresistas dando prioridad, pues por supuesto acelera los proyectos. Pero como el presidente Duque ha planteado una relación diferente frente al Congreso, sin mermelada, pues las discusiones se están tomando más allá del tiempo requerido, porque pues, la voluntad de los congresistas cambia. Y eso hay que verlo así, como ha adoptado un estilo de gobierno sin mermelada, pues las discusiones son de fondo, y en esa medida el presidente pidió urgencia para estos proyectos, está comprometido y espera pues que se den los resultados. Yo estoy de acuerdo que el trámite de ayer sí fue confuso, ha debido mostrarse mayor voluntad y celeridad, pero por supuesto el compromiso y el talante del presidente Duque y su gobierno con la corrupción es toda. Tan es así que está instaurando un mecanismo de gobierno como gobernar sin mermelada, que es la principal reforma contra la corrupción. Pero Alfonso, ¿aquí le están cobrando algo al gobierno directamente o son los propios congresistas que dicen, mire, el tema de eliminar la casa por cárcel nos causa escozor y no queremos que eso salga adelante porque nos puede afectar a alguno de nosotros o a alguno de nuestros amigos, nuestro círculo podría de alguna u otra manera verse afectado? Yo creo que es una mezcla de todo. Es decir, se reflejaba en los impedimentos que hicieron evidentes o los conflictos de interés que hicieron evidentes muchos congresistas. Efectivamente hay relación de parientes, hay relaciones en relación con quienes están hoy en casa por cárcel, que afectaban el quórum, que afectaban claramente el debate y que demoraron enormemente. Pero también hay un planteamiento que en mi opinión es tremendamente equivocado. No es un problema, Diego, simplemente de reducirlo a una palabra de mermelada. Es un tema de relaciones institucionales del Congreso con el gobierno. El presidente de la República optó por hacer casi que un gobierno de partido, en donde su mismo partido no, en ocasiones ni siquiera lo apoya. Hoy creo que cuando plantea una unidad nacional y ojalá retome el discurso de la unidad nacional alrededor de las prioridades para el país, tiene que sentar a las bancadas del Congreso, a los jefes de los partidos. Aquí en Inglaterra, en Francia, donde ha estado en los últimos días el presidente de la República, se gobierna a través de coaliciones que se expresen en mayorías en el Parlamento para poder que estas iniciativas se conviertan en normas que rijan
las políticas públicas que va a ejecutar el presidente de la República. Si se declara solo, no tiene relaciones con el Congreso, no lidera procesos de coalición sobre la mesa. Es que cuando el Partido Conservador, por ejemplo, participaba en el gobierno del presidente Santos y armaba mayorías con el gobierno, obviamente tenía un ministro como el ministro Cárdenas, que era conservador, el ministro Enrique Gil era conservador, el ministro Arce de Minas era conservador y apoyado por ese partido, y ese partido estaba comprometido con el gobierno y con los proyectos del gobierno. Eso no se llama mermelada, eso es una representación política sobre la mesa que construye mayorías en una democracia. ¿Qué es lo importante? Que los partidos se comprometan ideológicamente, que se comprometan temáticamente con las prioridades del gobierno, y alrededor de eso se arman coaliciones. No es un tema de comprar los votos ni de comprar al Partido Conservador o al Partido Liberal, sino convencerlos de iniciativas, de prioridades, y alrededor de ellas construir consensos como el que comienza a plantear hoy, en mi sentir, dando un viro positivo el presidente Duque para construir una coalición con un acuerdo nacional. Erika, en todo este episodio hay un hecho que ha generado aún más indignación, y es que mientras este proyecto se hundía en el Congreso, el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, se fue a celebrar el fin de su trabajo como presidente de la Cámara a un reconocido establecimiento de comida y música costeña en el norte de la ciudad. Con el que suena para como ser presidente el próximo del Congreso, presidente con del Lidio Congreso, García. el liberal Lidio García, Y de Bolívar. entonces imagínense usted el escenario: partido de la Selección Colombia, hundimiento de este proyecto en el Congreso y el presidente de la Cámara emparrandado. Eso fue lo que vimos ayer. Pues parte de la indignación precisamente es eso, el llamado de atención a el trabajo de los congresistas, el tiempo que deben dedicar los congresistas a la discusión, y pues ante este hecho y ante esas imágenes, por supuesto, la ciudadanía reacciona de la forma como reaccionaron la ciudadanía y los medios de comunicación hoy, pues porque realmente es un tema que le duele a los colombianos y nos duele a todos. Esta lucha contra la corrupción tiene que ser una bandera de todos, y tenemos que tener una administración pública que garantice que estos requerimientos de la ciudadanía pues se cumplan, y por eso pues yo sí creo que es lamentable lo que pasó ayer, y por eso lo que hay que es definir qué sucedió rápido y tomar acciones para ver si en las sesiones extraordinarias o en la siguiente legislatura podemos avanzar con esa legislación. Ya vamos a hablar del balance del Congreso, a ver cómo lo evalúan ustedes, pero yo sí quisiera conocer la opinión de el doctor Alfonso Prada acerca de esas imágenes, de esas fotografías que sí, que generan como inquietud de decir, ¿en manos de quién estamos? Entre otras cosas, ayer unos epítetos en el interior del Congreso, nido de ratas y demás, acusaciones, señalamientos. El nivel de nuestra política es lamentable. Bueno, yo pienso que la generalización no es buena en nada. Digamos, pensar que todos los congresistas actúan indebidamente, que no ponen el país y sus responsabilidades, para las cuales además les pagamos su sueldo, por encima de sus intereses particulares, no está bien. Hay mucha gente buena en el Congreso, como hay mucha gente buena en el Consejo de Bogotá, pero desafortunadamente esa coincidencia, que es normal, les quiero decir, las celebraciones al final de los periodos legislativos, los partidos hacen reuniones, ahí pareciera que hay una reunión liberal en la que están haciendo como la despedida de uno y el ingreso de un nuevo presidente al Senado. Eso es normal, me parece una coincidencia nefasta, que nadie va a entender el hecho de que estuviera en ese momento el Congreso, o más bien el país, reclamando su Congreso trabajando, y ellos anticipando una celebración de despedida o de bienvenida. Eso no lo va a poder explicar nadie, ni el país va a aceptar realmente ninguna explicación. Mientras el Congreso, y más los últimos 2 días, tenga responsabilidades del tamaño de esta ley y de toda la legislatura en general, esta es una de cientos de leyes en trámite en el Congreso de la República, no hay ninguna justificación, ni partido de la selección, ni absolutamente nada. Pero incluso si querían ver el partido de la Selección Colombia, pues se usa permanentemente en las corporaciones y en las empresas, y es que hacen un receso de 1 hora y media, de 2 horas, termina y se reinstala hasta las 12 de la noche y se sigue trabajando. De tal manera que aquí no hay explicación que vaya a ser aceptada por los colombianos. Realmente eso hace parte de lo que es un reproche justificado. Erika, bueno, para ver ahora todo en perspectiva, concluyó la legislatura, la primera legislatura del gobierno Duque, unas relaciones diferentes frente al Congreso de la República, una agenda legislativa bastante complicada de salvar. Se aprobaron proyectos como la ley TIC, en su momento la ley de financiamiento tuvo reformas importantes, y al gobierno le costó realmente
como le costó la reforma tramitar tributaria y como le costó sí, el Plan Nacional de Desarrollo. tramitar sus iniciativas ante el Congreso. Muchas personas dicen que el presidente Duque ha estado actuando bien en frenar esa relación tóxica con el Congreso a cambio de contratos, a cambio de la famosa mermelada, pero otros, incluso aquí el doctor Prada lo ha notado ahora, piden que haya una relación institucional que permita que el gobierno saque adelante sus reformas y que el Congreso haga su trabajo. Doctor Diego Molano, ¿este balance del Congreso, del gobierno en esta primera legislatura, para usted fue bueno, fue malo, regular? Más fácil, ¿se raja o no se raja el Congreso en esta primera legislatura? Yo le di 3 opciones, usted le dio 2. Vamos a lo que vinimos. No, yo creo que al presidente Duque, en el planteamiento de esta agenda legislativa y al tener una nueva disposición de relación con el Congreso, porque yo estoy de acuerdo con usted, doctor Alfonso, no es lo mismo la mermelada que la representación política, pero es que se venía acostumbrado a una relación de mermelada, que es cuando se utiliza contratos y asignación de cupos y cosas que no deberían ser en la relación política, más bien debería ser la representación alrededor de la ideología. Santos? Claro, eso pues se ha discutido y es evidente que sí. Entonces, pues cambiar las relaciones del Ejecutivo con el Congreso tiene implicaciones. Pero la legislatura, yo hago un balance positivo. Hay hoy aprobados en estos 10 meses, yo diría 12 proyectos importantes, que fijan la ruta para un presidente que quiere liderar el país en 3 aspectos fundamentales. Una reactivación económica y emprendimiento, con una ley de financiamiento que esperamos comience a tener resultados en el mejoramiento de la situación económica y en la baja de la presión tributaria, de modo que se ve reflejada en más inversión, más empleo en el país. Segundo, un plan de desarrollo que aprueba 1.000 billones de pesos en inversiones fundamentales para avanzar en, por ejemplo, que más de 2.600.000 colombianos superen la pobreza extrema, en permitir que en este plan de desarrollo se fije una cosa que es fundamental, la creación del mínimo vital de protección social. Esos temas que quedaron en el plan son vitales y ahí se fija la ruta. Entonces, primero, una agenda económica importante, una agenda en los temas de prioridad del gobierno, que es ciencia y tecnología. Se crea el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, se saca la ley TIC que permite crear equidad en el acceso en Internet a las regiones y a las poblaciones más desfavorecidas en Colombia, y adicionalmente pues crea una ruta especial de apoyo a todo lo que es este esfuerzo de ciencia y tecnología con la reforma de las regalías, particularmente para que estos se enfoquen en ciencia y tecnología, pero también vuelvan a las regiones que habían perdido el tema de regalías. Ese es un segundo bloque importante. Y el tercero, un bloque de equidad, donde nuevamente ratifico lo que se hizo en el plan de desarrollo en términos de asignar recursos de equidad, de solucionar el problema de Electricaribe, de asegurar los recursos para todo lo que es la alimentación escolar, que incrementaría una cobertura importante, pero además con un tema que han reclamado los colombianos, la ley para poner en cintura a las EPS que tienen mala calidad y que no están atendiendo bien a los colombianos. O sea que yo valoro que de esos proyectos están avanzando y sientan las bases. Hubo 2 proyectos que fueron muy discutidos, que desafortunadamente para mí, no, en particularmente siendo del Centro Democrático, no se dieron, que era una gran oportunidad con las no objeciones que no fueron aprobadas. ¿Por qué? Porque el país y los que votamos el no en el plebiscito y los que queremos que el acuerdo de paz logre ser sostenible realmente, pues aquí desafortunadamente se perdió una gran oportunidad tanto de los partidos de independientes como de oposición de llegar a un acuerdo para solucionar estos temas y avanzar. Ese se perdió. Pero mire usted que el presidente Duque comprometió su palabra en por lo menos lograr que los delitos de narcotráfico, secuestro y sexuales no fueran delitos conexos al delito político, y salió aprobado ya, que está en conciliación, un acto legislativo que hacia el futuro quita esa conexidad, que tanto daño le hacía a lograr unos procesos de paz que permitían impunidad. Doctor Prada, sus impresiones. No, para empezar por el último, pero eso no es retroactivo. No, totalmente de acuerdo. Desafortunadamente, realmente, la impunidad con la FARC seguirá, pero bueno, con el proceso del ELN se podrá rectificar. Si quiere yo es más, contraponerse a usted no significa que lo ponga nervioso ni nada por el estilo. Voy a intentar responder para contraponer un poco algunas tesis como esa. Y es que claramente ha habido una intención de intervenir y perjudicar el proceso de paz en Colombia, el que suscribimos después de 6 años de negociación encabezados por el presidente Santos, y eso el país entero yo creo que lo sabe. Esto es parte, digamos,
de lo que se hace, pero que se hace inanamente, como las objeciones. Yo creo que en ese tipo de cosas, Diego, el gobierno desgastó el tiempo de los temas fundamentales y reales que demandan de un gobierno dar un paso adelante, no dedicarse a ver cómo destruye lo del anterior con insinuaciones como la de la mermelada, con las objeciones presidenciales, es ver cómo destruye lo anterior y no cómo se concentra en lo que viene. Ya respondí el tema de la mermelada, para nosotros es un enfoque institucional tremendamente diferente y podemos hacer ese debate en otro programa desde la década del 60 con Carlos Lleras Restrepo e incluso antes, cómo ha sido la evolución en Colombia, incluido el gobierno del presidente Uribe, que fue impresionante la forma como intervenía en los cupos indicativos y cómo efectivamente se distribuyeron en las regiones, como algo que los concejales de Bogotá hacen cuando llegan donde el alcalde y piden inversiones para las localidades porque les interesa reivindicar las necesidades y los problemas que tienen con inversión pública. Desde que se haga transparentemente sobre la mesa, eso es lo que tiene que hacer el Congreso o el Parlamento inglés o el norteamericano o el colombiano. Pero las deformaciones existen y hay que siempre atacarlas. Pero ese será motivo, digamos, de otro análisis. Sobre la legislatura, mal. En este año no haber sacado otra vez reforma a la justicia, la repetición de la repetidera. Se hundió en diciembre gravemente además con un efecto dramático porque terminó saliendo la ministra de Justicia de su cargo por cuenta de la responsabilidad política de una ausencia de resultados en el tema. La reforma política que tenía en esencia dos temas fundamentales que era la lista cerrada, tener la posibilidad de enfrentar las nuevas elecciones con un criterio político que precisamente se contraponga a esa política tradicional del menudeo y de la lucha interna intestina entre los partidos, se frustró completamente y el gobierno terminó prácticamente quitándole el apoyo a su propia reforma política y se hundió, de tal manera que la ley de financiamiento o la reforma tributaria iban por 24 billones con un argumento además completamente falaz porque habían recibido supuestamente un hueco y no, terminó en 6, casi 7 billones de pesos, de 24 bajó a 7. Año tendrán que presentar o tendrían que presentar una nueva reforma. Ha dicho el ministro. El ministro presentó el marco de gasto de mediano plazo y no hay ninguna intención de presentar una nueva reforma. Mucho más grave, les quiero decir. Lo que sale del marco de mediano plazo es mucho más delicado. Porque con el plan de desarrollo y las nuevas inversiones que está proponiendo el gobierno para los próximos 3 años, abren un hueco que pretenden financiar gasto recurrente ordinario con la venta de nuestros activos. Y ahí sí hay un tema muy delicado. Lo acaba de anunciar el ministro de Hacienda, Carrasquilla, que aspiran a recaudar 15 billones de pesos con venta de activos. Aquí en Bogotá, ustedes son bogotanólogos, cuando se debate la venta de un pedazo de la energía o de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá es para invertir en otro activo que le sirva más a la ciudad, pero no para financiar el gasto ordinario. De tal manera que esto es vender nuestros activos y botarlos prácticamente a la caneca porque no vamos a ver simplemente doctor, financieramente. Estoy mencionando, yo estoy mencionando la primera parte delicada. Sí. Pero yo quisiera reivindicar un trabajo del Congreso de la República en algunos temas, porque no todo, y de hecho Diego me parece que señalaba cosas interesantes. Estos jóvenes congresistas de Bogotá presentaron un acto legislativo que fueron capaces de sacar adelante. Nosotros en nuestra época lo intentamos y fuimos apabullados, que es el de la doble vuelta de la elección de alcalde. Esto, que pareciera no es importante, es ni más ni menos que la democratización de la representación en quien conduce la alcaldía de Bogotá. La alcaldía de Bogotá no puede seguir siendo gobernada por un alcalde que tenga el 20, el 25, el 30%, y la segunda vuelta me parece que democratiza y hace que el alcalde tenga la legitimidad y la mayoría para gobernar. Otro tema es el del asbesto, hacer las restricciones legales para esta explotación que genera problemas de salud es una revolución desde el punto de vista ambiental y de la salud pública que además no se había atrevido a hacer el Congreso y lo hizo este Congreso. Temas como, por ejemplo, la creación de la data para los deudores alimentarios. Sí. Esto es un tema de familia y de niñez realmente importante. Temas como la protección de las víctimas de quemaduras por cuenta de ácido. Se ha vuelto un comportamiento que nos tiene preocupados a todos, a las mujeres, etcétera. Y me parece que hay cosas como esas. Hay unos proyectos que dejamos nosotros caminando que acaban de ser aprobados y quiero reivindicar, básicamente 2.
el mismo Ministerio del Deporte presentamos el proyecto, este gobierno lo adoptó también y me parece que construir sobre lo construido y hoy tener un Ministerio del Deporte me parece algo de la mayor importancia. Y el segundo es la depuración normativa. Hicimos un ejercicio durante los últimos años del gobierno del presidente Santos en donde procuramos eliminar del ordenamiento jurídico 10.000 normas jurídicas que lo único que hacían era perturbar y confundir al ciudadano en la vigencia normativa. Lo acaba de aprobar el Congreso y lo reivindico como un hecho que los dos gobiernos, tanto el del presidente Duque como nosotros con el presidente Santos, que dejamos las iniciativas presentadas, han logrado construir escenarios. Por eso el balance es agridulce. Desafortunadamente, el episodio de la conciliación de la ley anticorrupción borra de un plumazo la opinión. Pero cuando bajemos un poco la temperatura del tema y podamos ver el bosque con mayor tranquilidad, hay una producción en el Congreso muy interesante y sobre todo de iniciativas del propio Congreso que son... Pero hay que proyectar claramente lo que viene porque el país... dice, mire, no queremos más de lo mismo, queremos un Congreso que verdaderamente funcione, que opere, que sea eficiente y que dé esos debates de altura. ¿Qué hacer entonces en ese escenario, concejal Diego Molano, doctor Alfonso Prada, teniendo en cuenta que la posición del gobierno sigue siendo muy enfática en torno a no garantizar representatividad? Porque es que el gobierno dice no mermelada, otros sectores políticos dicen queremos representatividad política. ¿Cómo lograr un punto de encuentro teniendo en cuenta que no hay mayorías en el Congreso para sacar adelante reformas bandera de este gobierno que mencionaba el doctor Prada se han hundido? Reforma a la justicia, doctor Molano, reforma política, que son verdaderamente prioridades en el país. Y además ahí están los jefes políticos, está el señor César Gaviria, el señor Germán Vargas, Aurelio Iragorri, ahora el conservador Omar Yepes, que dicen del gobierno, bueno, ¿y cuándo nos vamos a sentar a negociar y a hablar y a conversar sobre lo mío y lo nuestro, en otras palabras? Pero es que yo creo que decía Alfonso que aquí el gobierno trató de destrozar el proceso de paz, hacerlo trizas, como muchas veces menciona, y que eso hay que dejarlo así, que hay que seguir adelante. No, señor. Al presidente Duque lo eligieron con un mandato de recoger unas inquietudes que tiene el pueblo colombiano, que en el no, dijimos no al acuerdo, y después el acuerdo fue impuesto, y con una tesis fundamental de que generaba impunidad. 10 millones de colombianos votaron por él, con unas tesis, no destrozar el acuerdo, pero hacer unos correctivos fundamentales para hacer una paz sostenible que no garantizaran impunidad. Eso no se puede olvidar, eso es una apuesta de un gobierno que ganó y por eso tan importante la discusión de las no objeciones. Tan importantes son que a los 15 días de que no se aprobaran las no objeciones, vimos la escena tétrica de Santrich posesionándose en el Consejo, crónica de una impunidad anunciada en el Congreso, crónica de una impunidad anunciada, porque precisamente lo que vimos allí es que operaron unos mecanismos no claros al interior de la JEP, que este señor hoy es congresista, a pesar de que no ha pagado un día de cárcel, a pesar de que hay indicios claros de que siguió delinquiendo después de que el acuerdo fue firmado, y que esos señales, pues, al pueblo colombiano nos indignan. Entonces uno no puede decir que dejemos esto así y que sigamos adelante. Lo que el gobierno quiere, lo que el presidente Duque quiere, lo que queremos, todo lo que respaldamos sus iniciativas es que la paz sea corrigida para que sea sostenible. Tan es así que pues, el acto legislativo de la no conexividad entre los delitos de secuestro, delitos sexuales y narcotráfico fue aprobado. Hacia el futuro ya no hay nada que hacer porque eso se mantendrá entonces en la impunidad de la negociación con las FARC, pero por lo menos se comprometió. Tan es así que se aprobó un proyecto para crear las zonas estratégicas de intervención integral en esta legislatura. Tan es así pues, que el presidente se dio el lapo de presentar unas objeciones para generar un consenso. Él lo dijo en su mensaje, particularmente, por ejemplo, para que el tema de la extradición quedara claro y tuviéramos tranquilidad y no tengamos el problema que tenemos ahora con esta impunidad que se está viendo con Santrich en el Congreso. Entonces no es un tema de que el presidente Duque no quiera construir, es que lo que quiere es una paz que sea sostenible y en esa medida esas reformas deben darse para la tranquilidad de Colombia. Por supuesto, el proceso de reforma a la justicia es una reforma fundamental, pero la reforma es una reforma que yo creo debe ir para resolver los problemas de los colombianos, la que resuelve el problema de la convivencia y de la cuota alimentaria entre un papá y una mamá cuando el papá no responde, para que se pueda
tomar realmente y llevar a prisión a toda esa gente que hace la reincidencia, que sabemos que en Bogotá capturan a un delincuente 3 y 4 veces y sigue por fuera. Desafortunadamente las reformas a la justicia que han sido planteadas como quién elige a qué magistrados, que tengamos una corte o no, pero no la que necesita la gente. Y no se le ha caído solo al presidente Duque, han sido reformas a la justicia, que es el mismo sistema que no se quiere reformar y por eso sí debería ser una prioridad. Pero aquí hay toda la voluntad del presidente Duque de avanzar en unas reformas que para él son prioritarias y que por eso ganó las elecciones. Bueno, antes de pasar al último tema de la noche y para cerrar, Erika, hay un segundo tiempo siempre y el segundo tiempo arranca el próximo 20 de julio cuando se instala nuevamente el periodo ordinario del Congreso de la República. Doctor Alfonso Prada, en esta nueva época, ¿cómo debe ser la relación del gobierno con el Congreso? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Ya vimos que la primera no fue tan fácil. ¿Qué hacer en esta segunda? Lo primero es no dejarse asesorar mucho del doctor Diego Molano, porque si sigue por esa vía, va a volver a repetir la historia. Él vuelve y trae el tema del no en el plebiscito, todavía están en eso. Y cuando uno les toca el tema, otra vez vuelven y dan 1000 razones. Supérenlo, a ver si superan ya el tema. Claro que se introdujeron 60 modificaciones en el acuerdo final, producto de la mesa que presidió también por parte de la oposición el presidente Uribe. También estuvo el ex procurador Ordóñez, estuvo Marta Lucía Ramírez, estuvo el expresidente Pastrana, dialogando y negociando sobre modificaciones que después ratificamos en La Habana y finalmente se ratificaron en el Congreso de la República. Pero son maneras de verlo diferentes. Si siguen viendo la cosa así y se quedan en la extradición de Santrich y no superan ese tema y no se trata de hacerle... Son las realidades, Alfonso. Dale. Son las realidades. No, o sea, sé, es que sí, todo lo que dijimos van a llegar sin pagar un día de cárcel, van a ser congresistas, van a seguir delinquiendo, el narcotráfico seguirá, se ve reflejado en lo que está pasando con Santrich. Y no van a pagar un día de cárcel y estuvo ¿cuántos meses preso Santrich? No, el sistema sí funciona. No funcionó el traslado de pruebas a la JEP para que pudieran tener todo el entorno para haber autorizado la extradición. Se aplica la garantía de no extradición cuando la fecha del delito no se puede probar que fue posterior a la firma de los acuerdos del mes de diciembre de 2016 hacia adelante. Ahí hay un error procedimental, pero no es que la ley no funcione, Diego. De verdad, si uno se quita un poco esa pasión y logra dar un paso adelante, ve que las cosas no están tan pésimamente diseñadas como lo señalan algunos, que todo es malo y que esto es impunidad y que nadie paga. Pues estaba Santrich en la cárcel. Sale de la cárcel por los errores mismos de las autoridades de no mandar las pruebas a tiempo, completas como son. Pero respondo, Yesid, su pregunta. Uno, no hacerle mucho caso a Diego. Segundo, dar un paso, y lo digo con sentido muy coloquial, porque reconozco en Diego un muy buen concejal, estudioso y serio. Además fue parte del gobierno de Santos un buen pedazo de tiempo en grandes responsabilidades, y lo conozco como un buen hombre. Y lástima que perdió esa encuesta porque hubiera sido un buen concejal. Hecho eso para equilibrar un poco aquí el debate y reconocerle a Diego su talento y su esta aporte. Publicidad política no pagada. Yo creo que tiene que dar primero un paso adelante el presidente Duque, sacudirse un poco de la influencia del presidente Uribe, que es un poco el sector duro y pasional del centro democrático. Comenzar a ver el país hacia adelante significa, como Erika lo mencionaba y lo intentaba recordar hace un rato, sentar efectivamente a los presidentes de los partidos, a las bancadas, construir mayorías. Y uno construye mayorías cuando tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Exactamente hacia dónde quiere dirigir el país. Nosotros le propusimos al Congreso un tema, la paz, y alrededor de ello empujamos el país con una gran causa. ¿Cuál es la causa? La causa es el emprendimiento, la economía naranja, exactamente eso que es, cómo es, exactamente por qué todo tiene que girar alrededor de ello, y desprendiéndose, logrando generar priorización, convocando los partidos políticos, construyendo mayorías. Tiene 3 años de avance el país, enormes, que los necesitamos. Doctor Diego Molano, ¿qué hacer en esta segunda legislatura? ¿Cómo abordarlo con los jefes políticos para garantizar el apoyo a los proyectos? Pues yo creo que aquí lo que hay que hacer es, además de comenzar a ejecutar los programas del plan de desarrollo, la verdad es que yo reconozco en este plan de desarrollo que fue votado por todos los partidos, que incluso... A pupitrazo. Pero sin debate. Hubo casi 100 artículos que fueron incluidos, sugeridos por los congresistas. En ese debate público, que en la Cámara fue más amplio que en el Senado, por supuesto, pero ahí hay 100 artículos adicionales
que fijan un derrotero. Ese es el derrotero, esa es la causa, el del pacto por la equidad que quiere el presidente Duque, el de la superación de la pobreza de 2.600.000 colombianos, el de lograr un país que con el emprendimiento en la ciencia y la tecnología puedan avanzar. Esa es la causa. Por supuesto, el consolidar el proceso de paz para que no haya impunidad es fundamental. Y para mí un tema fundamental es cómo luchamos contra el microtráfico y el narcotráfico que se desprende de más de 200.000 hectáreas que tiene Colombia, que es lo que afecta hoy la justicia, la convivencia, la tranquilidad y la seguridad de los colombianos. ¿No le preocupa, finalmente Sí. ya para cerrar, no le preocupa al doctor Alfonso Prada, incluso al concejal Diego Molano, que nuevamente nos metamos en una dinámica ahora que se plantea el referendo precisamente para derogar la JEP o por lo menos para meterle mano, pero también ya el senador Álvaro Uribe ha dicho que quiere presentar una iniciativa, que seguramente lo harán a partir del 20 de julio, para crear solo una sala en el interior de la Corte Suprema de Justicia y reemplazar así la JEP? ¿No les preocupa que nuevamente se reedite todo lo de las objeciones y los grandes proyectos sigan estancados en el Congreso? A eso me refiero, Erika, claramente. Eso es dar un salto atrás y no un salto adelante. Plantear, por ejemplo, como lo está planteando este referendo, revocar a todos los magistrados de las altas cortes. ¿Cuánto le cuesta eso en oportunidad? ¿Cuánto le cuesta eso en sabiduría acumulada, en experiencia? Un salto además hacia una cosa absolutamente inusual, que es desbaratar la totalidad de las cortes, armar una sola con una concentración, con jueces elegidos. Han llegado a hablar con jueces elegidos democráticamente, es decir, a través de Manzanilla y de campañas electorales. ¿Esto a dónde nos quiere llevar? Pero además, un referendo que yo esperaría que ahora que regrese de sus viajes el presidente Duque, fije posición de distancia frente a ello. Si Duque no llega y fija distancia, va a dejar meter el país en ese tema. Y ahí el presidente tiene una gran responsabilidad de conducir, de orientar a la opinión pública, no para crear un estado de opinión por encima del Estado de Derecho, que será debate de otro programa, sino para conducir al país precisamente ¿Cuándo nos citamos? hacia que Muchos vaya temas a un estado de derecho. El presidente Duque ya fijó su posición, el presidente Duque lo dijo claramente, queremos una reforma a la justicia que se haga por el camino institucional. Él lo dijo claro, y que es a través del Congreso de la República, y lo dijo, no ahorita, lo dijo hace un par de meses cuando se mencionó. No, pero es que el referendo es de ahoritica, lo no, acaban pero de aceptar y apenas van a comenzar a recoger en esa época es el momento de que llegue y lo diga. planteamiento de Erwin Hoyos, pero el presidente Duque claramente dijo que él quiere una reforma a través de los mecanismos institucionales que sean por el Congreso, y tiene un planteamiento frente a la reforma a la justicia que le discutió pero este ampliamente. Es institucional, Erika, porque forma parte del pero mecanismo claro, de porque tiene que participación pasar por el ciudadana. Congreso. Entonces, O sea, inclusive para pasarlo por el Congreso tiene que generar los incluso un consensos sistema adicionales. unicameral. Miren el tema de ayer. Miren el tema de ayer solamente. ¿Qué tal que el Congreso unicameral sea la Cámara de Representantes? Mejor dos cámaras que se equilibren la una a la otra, que genera pero más déjenme hacer tranquilidad. una última reflexión. Pero es meternos en temas. Pero es que hay una última reflexión, Alfonso, y yo Sí, voy a planteárselo, no porque a mí me guste mirar al pasado, pero es que yo creo que tanto los que votaron por el sí, como después los que aprobaron las reformas y dieron la aprobación al acuerdo en el Congreso, sienten que ese ya es legitimidad suficiente. Si hoy estamos en estas discusiones es porque el presidente Duque y un grupo de colombianos aún creemos que ese acuerdo no se reformó. Y si ustedes quieren que realmente esto vaya hasta adelante, deberían sentarse a pensar cuáles son los 3 o 4 temas esenciales que deberían avanzar. A mí me parece que la propuesta del senador Velasco de decir, oiga, venga, hagamos una interpretación frente a la extradición, este tema es importante, pero deben considerar que sí hay un país que hoy tiene un clamor de que se modifican ciertas cosas del acuerdo de paz. Mientras que ustedes nieguen esa posibilidad, porque si eso ya pasó, ya lo aprobamos por el Congreso y salió, es desconocer que hay una parte del país que no siente legitimidad en el acuerdo de paz, que debe ser modificado, no destrozado. Bueno, para cerrar, última pregunta para respuesta corta. ¿Están de acuerdo o no con la papeleta, con la consulta que propone el senador Álvaro Uribe en las elecciones de octubre para rechazar el consumo de drogas en Colombia? Rápido, doctor Alfonso Prada. Muy rápido, Sí. Yo creo que es un enfoque absolutamente superado en el mundo entero. Caer otra vez en el tema prohibitivo, en las restricciones, en la penalización, en el tratamiento punitivo del tema del consumo de sustancias estupefacientes, etcétera, es algo superado. Nosotros hemos propuesto que se le dé un enfoque humano, un enfoque de salud pública, un enfoque de prevención.
Aquí en Colombia, desde la fumigación de glifosato y llenar las cárceles, como en Estados Unidos también lo hacen, lo único que ha hecho es disparar consumo, disparar producción. No se resuelve el problema de los campesinos que son productores, cultivadores, los que son raspachines, y ahí es donde está el tema. La sustitución de cultivos con un programa integral ha probado ser 1000 veces más eficiente para evitar la tragedia que es todas estas medidas, que es la resiembra y la ampliación de la cobertura territorial de cultivos. Por esa razón, creo que el tema no es de prohibiciones y prohibiciones. Me gusta, lo digo diferente, el enfoque de Diego con su proyecto. Y me parece que el Congreso debería ir hacia allá, porque la omisión del Congreso en legislar sobre temas como estos pues hacen que haya mucha confusión. ¿A qué me refiero? A que efectivamente no se puede hacer una prohibición general, eso ya tampoco pasa y la Corte Constitucional lo dijo, pero prohibiciones específicas con regulación, bienvenidas. Concejal Diego Molano, su postura, y aproveche estos minutos que le quedan para explicar su proyecto al Consejo. No, aquí lo fundamental es que la misma sentencia de la Corte establece que cuando el consumo hoy, pues hay una dosis mínima que ya está aprobada y digamos operó desde 1994, pero tanto la sentencia del magistrado Gaviria como hoy en el comunicado de la sentencia la semana pasada, pues de la decisión de la Corte, señalaba que cuando el consumo pueda ser nocivo socialmente puede ser restringido y regulado. Eso es lo que hace el proyecto de acuerdo que hemos presentado para definir unas zonas libres de droga en parques metropolitanos regionales de bolsillo que afectan a los niños particularmente porque sus derechos son prevalentes sobre los derechos de los demás. Mire, a mí lo que me ha aterrado en estas últimas 2 semanas es la cantidad de papás y mamás que me han llamado a decir, hagan algo por favor, se nos tomaron los parques, los jíbaros instrumentalizan, usan a los niños y eso es el círculo del mal, porque primero los inducen al consumo, les regalan la papeleta, luego los ponen a robar en la esquina, los sofistican y los mandan a robar a Transmilenio y eso afecta la comunidad, afecta la convivencia y la seguridad. Aquí hay que hacer algo. La papeleta refleja es un clamor de que frente al tema del microtráfico que se disparó en Colombia, que nos está robando una generación, se debe actuar. Bueno, ahí está. La papeleta para la urna. Papeleta para la urna, no hay que confundirla. Una última frase es, ojo con coger ese camino de estado de opinión, que ante una sentencia de la Corte, una consulta popular, así no es. Bueno. Esto es con debates mucho más serios. De todos modos, la papeleta, dicen los expertos, hay que ver cómo avanza, no tendría efecto vinculante. Sí, efecto vinculante, sino simplemente sería relacionado con un tema electoral, pero bueno, esa es otra discusión. Es que no nos haga perder tiempo si no es vinculante. Hay que darla también. Pero recuerde la séptima papeleta hizo cambiar la constitución de este país. Gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá. A ustedes muchas gracias. Concejal Diego Molano, como siempre. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Interesante el debate. Hombre, qué nivel. Sí, muy buen nivel. Erika, como siempre, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con la programación de Canal Capital y los esperamos aquí 8:30 p.m. para analizar y discutir los temas que le interesan y le importan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.